Saludos, ¿cómo se encuentran? Feliz inicio de semana y estamos abriendo mercados. Hoy fue el primer día de la semana, grandes informaciones, importantes elementos a considerar dentro y fuera de nuestro país, y para eso y para entenderlo de forma adecuada, tenemos como siempre a don Vidal Villalobos. Don Vidal, bienvenido a la cápsula financiera de hoy lunes. Hola, Jonathan, saludos cordiales y un fuerte y caluroso abrazo de inicio de semana para todas las personas que nos hacen el favor y el honor de estar con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana. Ahora, cuando revisemos la agenda, se van a dar cuenta de por qué la invitación. Pero de todas maneras, siempre les deseamos una bendecida y provechosa semana. Totalmente de acuerdo, mi buen amigo Vidal, con grandes informaciones y ciertos elementos que siguen saliendo en los mercados que pueden parecer imperceptibles, pero al ojo del especialista siempre tienen una razón de ser. Cuéntenos, ¿qué hubo de especial hoy en los mercados internacionales? Bueno, deberíamos retomarnos hacia el jueves de la semana pasada para que puedan disfrutar de las caídas y subidas de la montaña rusa en la que nos ha metido particularmente el señor Trump. Déjenme contarles que la semana anterior el cierre había sido relativamente positivo. El S&P y el Nasdaq tenían su cuarta semana de ganancias en las últimas 5. El Dow Jones más o menos se comportó un poco tibio. Nvidia impulsó la subida del S&P 500 con incremento más o menos del 4%, pero Meta también hizo lo suyo con un 6%. Meta tiene una ganancia desde principio del 2024 de un 15%. Y estas últimas ganancias se deben a que Bank of America recomienda comprar y afirman que Meta podría estar posicionándose en una estructura muy importante en materia de costos de inteligencia artificial. El sector, hemos venido dándole seguimiento en las últimas jornadas, sigue destacando, han experimentado cierta presión recientemente, pero es siempre una muy buena apuesta desde el principio del año. Por ejemplo, la empresa Micron, desde inicio del año a la fecha, si usted le hubiera apostado, mi amigo Prendas, tendría ya un 200% de ganancia. Ah, caramba. Lam Research, Marvell Technology, Intel también han duplicado con creces el comportamiento. Pero les tengo que contar de una empresa, SK Hynix o SK Hynix, debutó su IPO el viernes. Iba saliendo con $149 y subió hasta 170, un 13% de aumento. Muchos estaban preocupados porque la platica, por ejemplo, que se está invirtiendo en otras empresas como Micron Technologies, podría irse a esta empresa, porque lo que hicieron fue vender un ADR en los Estados Unidos y en el Nasdaq particularmente. Bueno, ¿y qué es un ADR? La acción realmente se vende en el Kospi, el mercado coreano, que también tiene mucha tecnología. Pero si usted hace un espejo, una réplica de esa acción, puede venderla en los Estados Unidos, y ese es el American Depositary Receipt o ADR, y empezaron a venderse en los Estados Unidos. La mala noticia es que hoy se cayó un 8% ante toda la circunstancia que prima por el arranque de la temporada de resultados que es en esta semana, pero sobre todo por las novedades que llegaron desde el frente de guerra. Esta caída afectó también el Kospi, que se cayó un 9%, pero también untó al Nikkei japonés en 1.92 de caída y al CSI 300 de China en 1.80. El jueves, que era lo que quería contarles, las acciones habían moderado más o menos porque los precios se tranquilizaron después de que Donald Trump dijo que había recibido una llamada de los iraníes, y Qatar y Pakistán dijeron que sí, que estaban retomando las negociaciones. Pero, y lo recuerdo muy bien, mi amigo, porque la última de las entregas, usted me dijo, esperaremos a ver qué nos trae Trump, o este viernes o el fin de semana. Lo trajo el fin de semana. Estados Unidos ejecutó más ataques contra Irán y con muchos objetivos militares. Irán respondió también.
Estados Unidos acusó originalmente a Teherán de que había atacado un buque mercante del estrecho de Hormuz. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que el ejército de los Estados Unidos estaba acompañando a muchos de los buques y les estaba recomendando que no se fueran por la parte norte del estrecho, porque ahí está Irán, sino por la parte sur de Omán. Los iraníes dijeron, eso nosotros no lo habíamos acordado en el acuerdo de 60 días, sí. Así que mandaron un cariño, que fue precisamente un misil, a ese buque mercante. Y por supuesto que el precio del petróleo empezó a subir. Fue tal la oleada de ataque luego de los Estados Unidos que se habían alcanzado 140 objetivos según el Comando Central de los Estados Unidos, mientras que Irán devolvió el ataque a bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Jordania, Omán y Qatar. Fueron los países que se alcanzaron. Entonces, de ahí hay un desacuerdo por muchas de las cosas lo que significa lo que pactaron, y se generan muchas dudas de si se mantiene o no se mantiene el acuerdo, que de todas maneras ya nosotros mismos lo habíamos puesto en predicamento porque no entendíamos cómo. Se decía que había un acuerdo, pero que se seguían volando bala, perdónenme la expresión. Irán dice que el estrecho está cerrado, Estados Unidos dice que no, pero ya hay algunos analistas, Jonathan, que empiezan a preocuparse por la cantidad de misiles, de municiones militares que Estados Unidos ha tenido que utilizar, y está disminuyendo la capacidad de Estados Unidos. No es tan fácil reponer un Tomahawk. Estados Unidos le había dado ya hace algún tiempo la posibilidad a Japón y a Alemania de que los construyera. Alemania recibió la autorización en el 2022, no ha fabricado uno solo. No es tan fácil. Entonces, aquí las preocupaciones que surgen ahora es que si Estados Unidos se sigue debilitando, podría ser presa fácil. Algunos hablan China, pero muchos otros a quienes le preocupa es Corea del Norte. El petróleo entonces siguió subiendo y eso se alimentó con una noticia que ya se venía cocinando, y es que Rusia cortó la exportación de diésel. Los argumentos de Rusia es que hay instalaciones que han sido afectadas por los ataques de Ucrania, que tiene una demanda insatisfecha y que eso le podría subir los precios. Entonces mejor cerró la válvula, y por supuesto que esto, para todos los países que de todas maneras siempre le estaban comprando diésel a Rusia, se presenta un problema y van a tener que ir a buscar a los proveedores anteriores, pero eso es ir a pelearse por esos proveedores y el aumento particularmente del precio. Esta semana tenemos temporada de resultados. Vamos a arrancar con los bancos estadounidenses más importantes, como por ejemplo JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. En esta semana, 28 de las grandes empresas estarán dando resultados, incluyendo Netflix, Johnson Johnson y United Health. Sobre estas empresas pesa un fardo importante, porque los analistas creen que la temporada va a estar alta. De hecho, esperan que en el segundo trimestre las ganancias promedio del S&P hayan subido un 23% interanual, y le ponen también particular atención a las empresas de inteligencia artificial para ver si toda la inversión y todo el gasto que se le está metiendo realmente va a valer la pena. La agenda semanal arranca el 14 de julio con los indicadores de precios al consumo, miércoles al productor. Miércoles también tendremos inventario de petróleo crudo, y el jueves, que se cierra la semana noticiosa, tendremos ventas minoristas, el índice manufacturero de la Reserva de Filadelfia y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Pero también el 14 de julio, mañana, Kevin Rudd va a comparecer por primera vez ante el Congreso como presidente de la Reserva Federal. Esto también tiene mucho interés porque recuerden que Kevin no ha sido muy comunicativo y tampoco lo fueron las minutas. Entonces, mañana va a tener que darle la cara al Congreso desde las 10 de la mañana. El miércoles repite con el Comité Bancario del Senado. Esto ha sido siempre tradición para el presidente de la Reserva Federal. Y le van a preguntar de todo, por ejemplo, de cómo va la economía estadounidense, cómo va la inflación, la trayectoria de las tasas de interés, cómo ve la política monetaria de la Fed y las perspectivas para el 2026.
pero muy probablemente le van a preguntar cómo va a manejar la comunicación con el mercado el nuevo presidente de la Reserva Federal. Apple demandó a OpenAI, amiguísimos hasta hace algunos días, y en la danza se metió hasta Elon Musk, también echándole un poco de basura a Altman, el CEO o el gerente de OpenAI. ¿Qué dice Apple? Apple dice que OpenAI robó secretos comerciales como parte del esfuerzo para desarrollar sus propios productos hardware, y dijo que estaba robando en muchos de los niveles. Esto es una noticia sorprendente, un giro importante a la relación que venían dando las empresas, sobre todo porque habían firmado hace poquito, a finales del 2024, un acuerdo de colaboración. Entonces, y eso puede afectar muchísimo la reputación de la empresa. De las dos. Porque Apple necesita los suministros de OpenAI. Sí. Sí, sin lugar a dudas. Que detalle eso, porque hay que ver las réplicas en el mercado y en los indicadores correspondientes tecnológicos. Sí, señor. Mañana estaremos atentos. El tema es que también hay otros asuntos dentro de la palestra, y esto es importante que lo refiramos. Mañana formalmente arrancan las grandes empresas dando los resultados. La temporada de resultados se inicia. Eso va a ser importante. Pero también cualquier noticia, cualquier novedad que llegue desde el frente de batalla va a ser asimilada por el mercado. También tenemos, como acabamos de ver, datos económicos durante la semana, como el índice de precios al consumidor, al productor y ventas también. Y las declaraciones de Kevin Rush. Entonces vean que la semana está bastante cargadita de cosas interesantes que estaremos dando seguimiento para podérselos comunicar convenientemente. En lo nacional, ¿cómo se está moviendo todo, Vidal? Bueno, en lo nacional, lo que nos preocupa en esta semana o lo que nos ocupa en esta semana va a ser el comportamiento del tipo de cambio. Es una semana de pago de impuestos, del IVA, y naturalmente les traigo noticias al respecto. La semana anterior se cayó poquito, la verdad, se cayó como 25 céntimos el promedio ponderado del Monex, que había arrancado como en 4.53.23, me parece, y cerramos en 4.52.96, más o menos como unos 25 céntimos de rebaja, que para los cambios que hemos tenido semanales de 4 o 5 colones, esto no es mucho, pero sí habíamos advertido que como se arranca la temporada de pago de impuestos, para la semana esperábamos un buen volumen y probablemente presión en el tipo de cambio, y efectivamente hoy llegaron más de 69 millones de dólares a cambiarse y bajaron el tipo de cambio a 451.36. Tremendo trabajo el del Banco Central, comprando excedentes de reservas, tratando de mantener un poco la estabilidad en el tipo de cambio, pero la tendencia sigue ligeramente a la baja. Lo que pasa es que si se cae 25 céntimos y 30 céntimos, a como estamos acostumbrados, eso es casi que estabilidad. Algo interesante en estos últimos tiempos, que tanta volatilidad ha tenido el tipo de cambio. Ha tenido efectivamente mucha volatilidad, y esperemos a ver qué decisiones toma en la próxima junta directiva la junta del Banco Central, particularmente porque se habla de muchas otras cosas. Tendremos que hacer un capítulo casi que exclusivo, mi estimado Jonathan, para analizar la propuesta de una de las últimas actas, en donde, como estamos llegando a 21 billones de dólares en reservas, 21,000 millones de dólares, eso es una quinta parte del Producto Interno Bruto del país. Tendríamos que verlo en un capítulo aparte para revisar cuáles son las reglas que generalmente el Fondo Monetario Internacional establece, los bancos centrales, en qué consiste la regla Greenspan, por ejemplo, para saber cuál es el volumen lógico que deberíamos tener en reservas. Pero cualquiera de las métricas apunta de que tenemos un exceso. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer con ese exceso? Dejémoslo para un capítulo posterior, porque apenas se está discutiendo. A mí me han involucrado en algunos foros para hablar acerca del tema, y este asunto se las traga. Algunos otros países como Israel, Chile, Noruega, tienen
tienen fondos especiales para administrar esos excedentes, aunque en algunos casos provienen, en el caso de Noruega, de todo lo que venden de petróleo, y en algunos otros países de los excedentes que reciben por materias primas, por cobre, etc. Si nosotros asumimos que eso viene del éxito comercial de Costa Rica, de zonas francas y de turismo y de exportación, podríamos tener algo parecido. No es petróleo, pero es nuestro petróleo. Bueno, es que habría que empezar por ahí, por necesariamente identificar las fuentes para confirmar esa hipótesis inicial, porque también el volumen total, Vidal, no es 100% utilizable. Hay algunos condicionantes y elementos que vienen de los bancos, de diferentes elementos del mercado que no necesariamente se pueden tomar así de fácil. Así es, así es. Por eso es entonces que se toman una serie de medidas como cuántos meses de importación tenemos que tener cubiertos, si el mercado decide salir corriendo, cuánta plata me representa eso, que tengo que tener cubierto un año de deuda, de que me venza la deuda, tengo que tener esos dólares disponibles. O sea, hay una mezcla de cosas. En eso está trabajando la Junta Directiva del Banco Central. El equipo técnico tiene que presentar una propuesta y esperemos a ver qué sale de esa propuesta, porque lo más interesante no solamente será ver si tenemos un exceso y cómo lo vamos a administrar. Más importante es quién lo va a administrar, cómo lo va a administrar y qué va a pasar con la plata que surja de la administración de ese dinero. ¿A dónde se va a destinar? Más de uno tiene que estar levantando la mano. Si a mí me dicen que vamos a reforzar educación, seguridad, infraestructura del país, bienvenido sea. Las mismas pensiones que siempre pero mucho ojo. Tenemos que ver qué pasa y no va a ser una discusión sencilla, sobre todo porque si pasa por modificar la ley orgánica del Banco Central, pasa por la Asamblea Legislativa. Así es. Y eso no es de una decisión rápida ni sencilla. Sí, señor. Bueno, Vidal, excelente primer programa de la semana. A todos los que están tomando nota, dejen el espacio en la libreta porque vienen secuencias de esta primera movida de la semana que va a estar bastante interesante. Don Vidal. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos en el resto de la semana. Gracias, Jonathan, siempre por tu gentileza, por tu flexibilidad y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.